permitirnos una vez más reunirnos aquí en este lugar, en esta tarde, para ser edificados con la palabra de Dios, que es lo más precioso, lo más glorioso que tenemos. Damos gracias a Dios por su palabra. Antes de que los jóvenes se vayan, ¿qué le parece si le da la bienvenida al que está a su lado, para que así nos preparemos para oír la palabra del Señor en esta tarde? Y bienvenidos sean todos a la casa de Dios, a gozarse con nosotros en la alabanza y oración. Y bienvenidos sean hermanos en el nombre de Jesús, a escuchar palabra viva y dará revelación, a escuchar palabra viva y corazón. Y bienvenidos sean todos a la casa de Dios, a gozarse con nosotros en la alabanza y oración. Y bienvenidos sean hermanos en el nombre de Jesús, a escuchar palabra viva y dará revelación, a escuchar palabra viva que llena el corazón, que llena el corazón, que llena el corazón, que llena el corazón. Aleluya. Dios les bendiga. Pueden tomar sus asientos, sus lugares muy cómodamente. Y vamos a seguir adelante con nuestro estudio del libro de los Romanos, que siento yo que hay unas riquezas espirituales gloriosas en este libro. Vamos entonces a prepararnos y a tener un buen orden, a cuidar mucho que todo esté muy bien para poder seguir adelante con la palabra de Dios. Va a abrir su Biblia en el capítulo 4 del libro de 8 del libro de los Romanos. Y nos quedamos la semana pasada en una parte que es muy importante, que está en el versículo 24, y después nos vamos a ir al 26 y al 27 del capítulo 8 del libro de los Romanos. La semana pasada me quedé hablando acerca de la esperanza y mencioné 3 áreas importantes acerca de lo que es la esperanza. No voy a tener mucho tiempo para explayarme cada una de ellas, pero quiero decirles que una es que fuimos salvos, o sea, en esperanza fuimos salvos. 8:24. Y la esperanza que se ve, dice, no es esperanza, porque ¿cómo va a esperar alguien algo que está bien? No podemos esperar algo que estamos viendo. La esperanza que se ve no es esperanza. Y debemos de tener paciencia, esperar y esperar para poder ver lo que no estamos viendo con los ojos carnales. Y decía que la esperanza es un sinónimo de la fe, o sea, son dos cosas que están muy relacionadas. Y por eso es que cuando nosotros nos enfocamos en el libro de los Hebreos, nos damos cuenta que existe una relación muy importante entre lo que es la esperanza y la fe. Porque dice en Hebreos capítulo 6, versículo 11, algo que es muy importante acerca de esto. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Mire usted lo importante que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas.
Por eso esas tres áreas tan importantes de la esperanza debemos de cuidarlas en nuestra vida espiritual. Porque cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no pudieron jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Fue la promesa de Dios. Y habiendo esperado con paciencia, ¿qué hizo? Alcanzó, ¿qué dice? La promesa. Mire usted la importancia que tiene lo que dice el apóstol en esta porción de Romanos 8:24. O sea que la Biblia habla a los comprometidos y a los no comprometidos. A los que no están comprometidos les enseña que sigan el ejemplo de la fe activa de los santos, de los que están dentro de la salvación, que da plena certeza de esperanza. Esto es algo que tenemos ustedes y yo que todos los días poder practicarlo en nuestra vida diaria. La salvación, por eso, es algo que no debe de postergarse, no debe dejarse para después. Debemos de mantenerla, de protegerla, no postergarla. Por eso es que cuando nosotros entramos en alguna persecución, prueba que el cristiano a veces se enfrenta, se requiere de perseverancia y de paciencia para poder esperar. Y esa perseverante fe nos va a capacitar para heredar las promesas de Dios, y que a pesar de las circunstancias debemos de recordar que nuestro Dios es fiel y que nuestra esperanza está segura en Él. Todos los días los hijos de Dios deben de trabajar en esta área de su vida. De esta manera que nos animamos unos a otros, nos instamos a apoyarnos en la fe y a no depender del sistema de este mundo, y cita a Abraham como un modelo de fe y de que debemos de imitarlo, y el hecho de que Dios me hubiera dicho aseguraba su cumplimiento. Simplemente por el hecho de que Dios dijo, tiene que ser. No podemos negar que Dios siempre ha cumplido todo, absolutamente todo lo que nos ha prometido. Y por eso el apóstol utiliza a Abraham, porque fue un ejemplo de paciencia y de fe. Por eso es que la palabra de Dios realmente no necesita la confirmación absolutamente de nadie, de ninguna persona, de nadie. Es confiable, es fiel, digna, dice la Biblia, de ser recibido de todos los hombres. O sea, nuestro Dios es fiel por excelencia. No hay nadie más grande que nuestro Dios Jesucristo. Es el único que puede hacer juramento basado en sí mismo, algo que nosotros no podemos hacer los hombres. Así que de este versículo 24 necesitamos aprender estas cosas tan importantes para nuestra vida. Entonces, ahora vayamos al versículo 26 y versículo 27 del libro de los Romanos, capítulo 8. En esta etapa número 9 del capítulo 8, vamos a ver qué nos enseña la Biblia en el versículo 26 y 27. Leámoslo en el nombre de Jesús. Y de alguna manera, o pudiéramos decir, de alguna manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Subrayen ustedes la palabra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? Dice la Biblia, como conviene, no lo sabemos. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones es Dios. Mas el que escudriña los corazones, Él sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Quiero que ustedes y yo en esta tarde aprendamos algo muy importante, que espero para ustedes también sea algo tan relevante como lo es para mí. Estamos en la era nuclear. Cuando se hizo el descubrimiento de los átomos y que comenzó la era nuclear, este hombre que los creó
dijo que si esto o este descubrimiento caía en manos de personas que no tuvieran temor de Dios, podía ser muy peligroso. Y efectivamente nos damos cuenta que las bombas nucleares, o digamos que estamos justamente en esa era de la era nuclear, y es el poder más grande que se conoce en el mundo de la ciencia o de los científicos. Por ejemplo, la primera vez que explotó una bomba nuclear mató a 300,000, una sola bomba. Ustedes saben a lo que me refiero. ¿Dónde cayó esa bomba? Hiroshima. 300,000 hombres. Y estamos precisamente en lo que es la era nuclear. Pudiéramos decir que es el poder más grande que se conoce dentro del mundo natural. Pero quiero decirles en esta tarde que tenemos, ustedes y yo, delante de nosotros, por lo que el apóstol Pablo está diciendo en Romanos 8:26, tenemos delante de nosotros un poder que es mucho más grande que lo que pudiera ser la bomba de hidrógeno, o lo que pudiera ser más grande que lo que pudiera ser la bomba atómica. El poder que sacude, que cambia el universo y que hace que el mismo Dios, que el mismo Creador se involucre en esto, es precisamente lo que vamos a aprender en esta tarde. Piensen ustedes por un momento que dentro o delante de nosotros está un poder que no se puede comparar ni siquiera el poder nuclear con el poder que tenemos delante de nosotros, ustedes y yo. El poder del que yo hablo sacude, cambia, mueve el mismo universo y hace que el mismo creador del universo se ponga al servicio de aquellos que se atrevan a creerle a Dios. Es impresionante lo que les estoy diciendo, pero es una gloriosa y bendita realidad que vamos a aprender en esta tarde preciosa. ¿Qué significa que el mismo creador de los cielos se ponga al servicio del creyente? Y a lo mejor usted puede pensar cómo es que ese poder del que usted está hablando puede trabajar, puede funcionar, puede moverse en mi vida. Pues quiero decirle que este poder, o pudiéramos decir que esto puede suceder por el poder de la oración. Y por eso es que cada uno de nosotros tenemos que aprender algo muy importante. Cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros oramos a Dios, ¿sabe usted lo que estamos haciendo? Estamos involucrando a Dios cuando oramos. Y al decir que lo estamos involucrando a Él, estamos diciéndole: Dios, muévete, Dios, ayúdame, Dios, haz que las cosas que yo no puedo alcanzar, yo pueda alcanzarlas. Y alguno podrá decir: pero ¿realmente puede suceder eso que usted está diciendo, hermano? ¿Será que estoy yo verdaderamente fantaseando o tratando de poner en ustedes algo que no es verdad? Vamos a ver lo que dice la Biblia en capítulo 10 del libro de Daniel. Y veamos hasta qué punto Dios se involucra cuando nosotros oramos. Ustedes de ahora en adelante, yo estoy seguro que van a ser hombres de oración, si no lo eran. Porque se van a dar cuenta del poder que tienen delante de ustedes. En el capítulo 10 del libro de Daniel, en el versículo 13, nos damos cuenta que Josué fue movido por la voluntad de Dios cuando él mandó que el sol se retrasara. Escuche esto, amado del Señor. Cuando usted le ora a Dios, Dios que está involucrado en lo que usted está haciendo a través de la oración. Si se atreve a creerlo, si se atreve a creerlo, usted se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo en esta tarde preciosa. Dice la Biblia
que cuando oró Josué, por medio de la voluntad de Dios, mandó que el sol se retrasara. Y cuando nosotros nos damos cuenta de esto, nos damos cuenta que cuando Él pidió esto, digamos que estaba haciéndolo dentro de la voluntad de Dios. Y la pregunta obligada es aquí. La pregunta obligada es aquí, en esta parte. Dígame usted, cuando Dios paró el sol, ¿se pararía solamente el sol? Los que saben un poquito de ciencia o saben un poquito de esto, ¿será que realmente se detuvo solamente el sol? Óigame, no, no y no. ¿Por qué estamos seguros de que no solamente se paró el sol? Porque si solamente el sol se hubiera parado, hubiera habido una catástrofe en todo lo que es el sistema solar, porque todo está coordinadamente moviéndose de una manera impresionante. Entonces, cuando Dios trabajó en esta área con Josué, nosotros nos damos cuenta que si no hubiera sido, o que si solamente el sol se hubiera detenido, hubiera sucedido algo impresionante. Pero ¿qué sucede con esto? La tierra dejó de girar. ¿Y por qué los objetos que están dentro de la tierra siguieron igual? No hubo nada que modificara nada. La luna se detuvo, las estrellas se detuvieron, absolutamente todo el sistema se detuvo. Por eso es que muchos cristianos han descubierto, o muy pocos han descubierto este poder. Por eso es que ahora es el tiempo, ahora es el momento de descubrir esto. Muy pocos han descubierto que verdaderamente cuando están orando, están obrando en el Espíritu. Y aquellos que verdaderamente están orando en el Espíritu, aquellos que verdaderamente están recibiendo respuesta a sus oraciones, son aquellos que pueden cambiar muchas áreas de sus vidas. Son aquellos que no solamente pueden cambiar el sistema de vida en el que se están desarrollando, sino que tienen el poder para cambiar su hogar, tienen el poder para que sus hijos sirvan a Dios, lo tienen en sus manos. Tienen el poder para poder vivir una vida santa delante de Dios por medio de la oración. Pero ¿qué es lo que sucede? Que no nos damos cuenta que cuando nosotros oramos a Dios, estamos involucrando a Dios. Yo quisiera que en esta tarde pudiéramos recibir esa visión, ese entendimiento de lo que significa involucrar a Dios. ¿Sabe por qué involucra a Dios? Porque cuando usted ora a Dios, está comunicándose con Él, está adorándole a Él, está teniendo una comunión con Él. Pero siento que muy pocos cristianos han descubierto este poder. La oración está aquí delante de nosotros. La oración es algo en lo que nosotros podemos obrar, podemos nosotros desarrollarnos, podemos lograrlo, pero necesitamos entender, necesitamos darnos cuenta que lo que dice Hebreos 4:16 es una bendita y gloriosa realidad. Acerquémonos, dice, confiadamente ante el trono de la gracia. O sea, tenemos a través de la oración un acercamiento a Dios, una comunión con Él, y estamos pidiéndole a través de la oración que Él se involucre en lo que le estamos pidiendo, que Él forme parte de lo que nosotros estamos buscando delante de su presencia. Necesitamos nosotros, como dice aquí la Biblia, acerquémonos confiadamente. O sea, confiadamente significa tener la confianza, la plena certidumbre de fe, la seguridad, pero sobre todo el entendimiento de que el poder de Dios está aquí delante de nosotros, está a nuestro favor y está para ayudarnos. Y que no necesitamos decirle a una persona
a un hombre, por favor, dile a Dios que necesito ayuda, o decirle a un intercesor por allá, dile a Dios para que Él haga la obra, o dirigirnos a una estatua, o dirigirnos a un ídolo para pedirle a Dios. No necesitamos nosotros hacer eso. Nosotros tenemos las capacidades, las habilidades, y Dios dijo, clama a mí. O sea, acerquémonos ante el trono de su gracia. Eso quiere decir que todo el que cree puede tener el acceso a Dios de una manera directa a través de la oración y una comunicación perfectamente con Él. Gloria a Dios. Y todos aquellos que conocen la Biblia deberíamos de entender esto perfectamente. Ahí donde tú estás puedes hablar con Él y decirle, como dice la Biblia, Abba Padre. ¿Por qué? Porque Él está dispuesto, Él está con sus oídos dispuestos, Él tiene sus oídos abiertos a la oración. Él está dispuesto a hacerlo, pero necesitamos nosotros tener plena certidumbre de fe. O sea, el hombre es muy difícil para que pueda creerle a Dios. Este testarudo es difícil de convencerlo, es difícil de hacerle entender que la comunión y la comunicación con Dios son parte vital de nuestra vida para poder sostenernos en el servicio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros nos allegamos a Él y podemos clamarle y decirle, Abba Padre? Desde ese momento, desde ese instante en que tú te allegas a Él, en ese momento se recorren las cortinas del universo y me pongo en contacto directo con Dios. Porque dice la Biblia que todo aquel que se allega a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tiene que creer que le hay y que es galardonador, o sea, ayudador. Pudiéramos decirlo, Él sabe recompensar a los que le buscan. Manténgase ahí en el capítulo 10 del libro de Daniel, donde estamos. Es que ya me fui por otro lado. Imagínense las ganas que tengo de hablar en esta noche. Por eso es que la Biblia viene a ser parte tan importante de nuestra vida, porque a través de ella nosotros descubrimos cómo podemos tener esa comunicación abierta con Dios. Y cuando nosotros le decimos Abba Padre, inmediatamente tenemos contacto directo con Él. Por eso cuando nos llegamos a Él tenemos que creer que está ahí para ayudarnos. Pero ¿cuántos pueden decir, ahí está Dios para ayudarme? Y estoy atreviéndome a creerle que Él puede cambiar las cosas, que Él puede detener el sol, que Él puede detener el universo si yo lo hago en el Espíritu y se lo pido con todo mi corazón. Es galardonador de los que le buscan. Y aquí en esta porción de Romanos 8, 26 y 27, yo veo aquí más profundidades, o sea, en la oración, en la vida de oración, veo unas profundidades que van mucho más allá de lo que hemos entendido, de lo que hemos descubierto en lo que es la vida cristiana. Y la pregunta aquí surge, Romanos 8, 26, la pregunta aquí surge, ¿por qué necesitamos la ayuda de Dios? ¿Por qué la necesitamos? ¿Por qué? Por nuestra debilidad. Notemos algo. Necesitamos la ayuda de Dios, ¿por qué? Porque somos débiles. A lo mejor usted se pregunta, ¿por qué necesito ayuda de Dios? Usted necesita ayuda de Dios por su debilidad. Ayuda. ¿Sabe lo que significa ayuda del griego? Sulantimbano, que significa que viene a tu lado a auxiliarte o a llevarte una carga que llevas en tus hombros. Fíjese bien lo que significa esta palabra, lo que es la ayuda. Y si nosotros somos débiles es porque necesitamos ayuda. Y cada uno de nosotros tenemos que tener conciencia de esto. Ahora, lo opuesto a la palabra ayuda, o pudiéramos decir lo que viene a buscarse, lo que es el área de la debilidad del griego, que significa astencia, que significa simple y sencillamente falto de fuerzas.
debilidad. Simple y sencillamente, falto de fuerzas. Ahora, Dios, aquí en esta porción que estamos leyendo, Romanos 8:26, nos pinta a cada uno de nosotros como débiles. O sea, verdaderamente Dios está diciéndonos a nosotros que somos, ¿qué? Débiles. Y no estamos hablando de una debilidad física. Mire usted la importancia que tiene esto. Está hablando de una debilidad espiritual. Y es un asombroso descubrimiento que nosotros los cristianos con Cristo o en Cristo o Cristo en nosotros, que si Él no, o sea que sin Él yo estoy verdaderamente indefenso, vamos a decirlo de esta manera. Sin Cristo en nosotros estamos indefensos, pero es difícil y glorioso y asombroso poder entender que los cristianos tenemos a Cristo en nosotros. Por eso dice la Biblia que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, usted no es de Él. ¿Por qué? Porque los cristianos tenemos a Cristo en nosotros. Si no está en nosotros, no tenemos fuerzas espirituales. Allí es donde entra la palabra debilidad. Si Cristo a la verdad está en nosotros, nosotros tenemos la fuerza y el poder del Espíritu Santo en nosotros para poder vencer, para poder estar en victoria. Pero si Él no está en nosotros, no tenemos fuerzas espirituales. O sea que sin la ayuda de Cristo somos débiles. Si Cristo está en nosotros, nosotros no somos débiles. Tenemos el poder de Dios en nosotros, tenemos el poder delante de nosotros y tenemos la ayuda de Dios en el momento en que nosotros la pidamos. No somos capaces de defendernos, ustedes y yo, contra nuestro enemigo, si no tenemos a Cristo en nuestras vidas. No somos capaces de defendernos, no podemos contra Él. Entonces quiere decir que necesitamos ayuda en primer lugar, ¿cómo? En la oración. ¿Y por qué necesitamos ayuda en la oración? En la oración porque somos débiles. Y entonces para orar se necesitan, óigame bien esto, fuerzas espirituales. Para poder orar, usted necesita tener fuerzas espirituales. ¿Por qué? La razón es obvia, porque tenemos oposición y la mayoría son muy débiles en esa área, los cristianos. Y la razón por la que existe esa debilidad es porque la oración es una pelea, es como un enfrentamiento directo en contra de nuestro enemigo. Y por eso es que a veces somos débiles para poder mantener una vida de oración. Y pregúntemelo los martes. Por eso le digo la importancia que tiene de darse cuenta usted que la oración es y se necesita una fuerza espiritual para poder ejercitarla todos los días de nuestras vidas. Sin embargo, es ahí donde está la fuerza espiritual. ¿Y por qué la oración es tan difícil? ¿Por qué se convierte en una área tan importante de nuestra vida y que a veces nos faltan fuerzas espirituales para poder mantenerla en nuestras vidas? Es porque tenemos oposición. Porque la oración es una pelea. Escúcheme bien, es una pelea, es una lucha en los niveles espirituales de nuestra vida a los que nos estamos enfrentando. O sea que la oración, siendo el poder más grande que tenemos, tiene que tener fuerte oposición. ¿Sí me entienden en esta tarde? Por eso hoy lo estamos descubriendo por primera vez.
Y por eso vamos a tratar de trabajar en esa área, porque ahora estamos descubriendo que para poder nosotros tener niveles espirituales fuertes en nuestras vidas, necesitamos tener también una ejercitación en la oración, porque es la oración el poder más grande que tenemos. Tiene que tener fuerte oposición cuando usted ora para poder tener una fuerte comunión con Él y para poder tener el poder de Dios a su favor. Gloria a Dios. Y esto justamente lo vemos en el capítulo 10 del libro de Daniel. Estamos hablando de una lucha encarnizada para orar. ¿Por qué tenemos una lucha encarnizada para tener nosotros una oración eficaz? Porque suena el teléfono y ahí vamos con el teléfono. Porque llora el niño y ahí vamos con el niño. Que no tengo nada que pedirle a Dios, que no sé ni qué decirle, que no sé ni cómo llegarle, y yo no puedo orar, ni siquiera porque se me figura que estoy hablando solo. Entonces quiere decir que no ha entendido lo que es la oración, simplemente, y por eso su vida no va a ser una vida llena de poder, va a ser una vida muy débil, y no va a poder oponerse, no va a tener la fuerza suficiente para luchar, porque cuando usted entra en el ambiente de la oración, ¿sabe qué está haciendo? Se está metiendo a una guerra espiritual, pero con todo, para poder derrotar las huestes espirituales que vagan en los aires. Jesús dijo: velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está puesto, pero hay una oposición que se llama carne y está siempre enferma y no le gusta orar. Le tiene miedo a la oración. Dice que se acalambra y que le duelen las rodillas. Eso es lo que dice, aunque usted no la oye, pero le manda el mensaje a sus oídos. Entonces es muy fácil la distracción en la oración. Usted no fácilmente se puede concentrar, tener un tiempo especial y entrar a la presencia de Dios, porque está pensando en los frijoles, en qué va a hacer de cenar, que tiene que barrer, que tiene que trapear, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer el otro, y no se concentra en la oración. Ahora está sabiendo usted que la oración tiene oposición. Así es. Ustedes no se imaginan la guerra que se desarrolla espiritualmente cuando nosotros entramos al ambiente de la oración. Porque hay alguien que está en contra de que nosotros estemos de rodillas. Y es una increíble y verdadera realidad. Capítulo 10 del libro de Daniel, versículo 12. Vamos a ver si es verdad eso. Capítulo 10, Daniel, versículo 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, oiga bien, y a humillarte. Fíjese bien, Daniel tenía ya más de 80 años de edad y estaba dispuesto todavía a humillarse. O sea, ¿sabe lo que significa humillarse? ¿Sabe lo que significa la oración? Significa humillarse, humillarse. Y a muchos no les gusta arrodillarse, y aunque haga verso, pero es la verdad. Pero aquí es donde está verdaderamente la verdadera guerra espiritual de los cristianos. A pesar de haber tenido 80 años, Daniel fue caracterizado siempre por ser una persona de oración. Hasta fue lanzado al lado de fuegos, de los leones, con la amenaza de que si no dejaba de orar, lo iban a echar a los leones para que se lo comieran. ¿Hay o no oposición en la oración? Pues ahora lo estamos descubriendo que sí. A pesar de haber él al principio, cuando era joven,
haber recibido este tipo de amenaza con la insignia y la intención de que no se arrodillara ni se humillara delante de Dios, él dijo: no me interesa. Dice la Biblia que en la cámara de su oración dijo: y no me voy a esconder, les voy a abrir las ventanas para que me vean. Abrió las ventanas y luego las abrió para el lado del palacio para que me vea rey, para donde estaban los lambiscones que lo cruzaron con el rey. Y dijo: y les voy a abrir todas las ventanas para que me vean, que no hay nada que me cambie, que no hay nada que me detenga, que no hay nada que me haga a mí ceder de lo que es la oración. ¿Por qué? Porque descubrió que en la oración hay un poder que es capaz de hasta detener el universo. ¿Y qué es ese poder? Dios a la disposición del que se atreve a creerle a Dios. O sea, Dios se involucra en la oración. ¿Qué significa eso cuando se ora? Señor, ayúdame. Hey, allá en los cielos, ¿qué pasó? Alguien está hablándome. Y Dios se involucra cuando oye una oración, cuando oye un clamor. ¿Y qué es lo que notamos en esta porción? Que desde el momento en que él le clamó a Dios, ¿qué fue? Inmediatamente salió la orden: vayan, ¿verdad? Envió unos mensajeros Dios para que vinieran y le trajeran a Daniel lo que él había pedido. Desde el primer día que te humillaste en la oración, desde el primer día que te humillaste en la presencia de tu Dios, fueron que oídas tus palabras. O sea, Dios oyó la oración. ¿Y qué hizo Dios? Se involucró en la oración de Daniel e inmediatamente le contestó la petición que Dios le pidió. Inmediatamente. Y por eso dice: desde el día que fueron oídas tus palabras, y a causa de lo que le dijiste a Dios, y a causa de lo que le pediste a Dios, yo he venido. Aquí la pregunta es: ¿qué le has pedido a Dios y qué tanto tiempo estás dispuesto a esperar para recibir la respuesta de Dios? En este caso en especial, habían pasado ya 21 días de que Daniel había pedido a Dios esa petición. Pero dice el versículo 13 que el príncipe del reino de Persia, ¿qué hizo? Se opuso. O sea, peleó, guerreó, estaba dispuesto a que no llegara para que Daniel se desesperara y dijera: Dios no me oye, está sordo Dios. ¿Para qué le pido a Dios si no me oye? Ya le pedí que me sanara y Dios no me oyó. Ya le pedí esto a Dios, no pasó nada. Ya le pedí a Dios que cambie a mi esposa, que le dé corazón de melón y no se lo da. No se cree. O al esposo también. Por eso es que mire usted la importancia que tiene aprender a esperar en Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted le pide a Dios, existe una oposición. Una oposición. Va a haber alguien que se va a querer atravesar. Va a haber alguien que va a querer estorbar la oración. Va a haber alguien que le va a querer a usted robar la bendición de creerle a Dios. Por eso le decía, Daniel para este tiempo tenía ya más de 80 años de edad, pero todavía era un hombre de oración. Y para poder recibir la oración primeramente y tener la disposición de ser machacados, cuando hay espíritu de rebelión en mi vida, cuando hay espíritu de rebelión en mí, yo creo que vamos a tener que darnos cuenta que no vamos a encontrar respuestas delante de Dios. Por eso necesitamos primeramente aprender lo que es la humillación. Cuando nosotros nos humillamos,
¿qué es lo que hace? Dios mira nuestro corazón, y cuando hay humillación, Dios inmediatamente responde, nos ayuda, está para ayudarnos, está a nuestra disposición. Dios se pone a nuestro servicio. Pero ¿qué dice? Que el príncipe del reino de Persia me detuvo durante 21 días. ¿A quién envió Dios? A uno de sus mensajeros. Pero para poder lograr que esta petición de Daniel llegara, tuvo que intervenir, ¿quién? ¿Qué es Miguel? Es una teofanía de Dios. Este es algo precioso. Gloria a Dios. Aleluya. Es una teofanía, es una manifestación de Dios mismo. Por eso cuando hay espíritu de rebelión en mí, no vas a hallar respuestas de Dios. Necesitamos primeramente entender la importancia que tiene que nosotros podamos darnos cuenta de lo que significa allegarnos a Dios con un corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de limpia conciencia, dice, y lavados los cuerpos con agua limpia. Es todo un proceso en el que nosotros nos allegamos a Dios a través de la oración. Un corazón rebelde delante de Dios no tiene respuestas. Dios oyó su oración, Dios actuó presto, inmediatamente llamó la atención para poder responderle, pero óigame bien, tuvo oposición por 21 días. Por 21 días existió la oposición. Aquí Daniel está en la tierra, Dios en el cielo, pero entre nosotros y Dios hay un mundo que la Biblia le llama, donde se mueve el príncipe de la potestad del aire, que se opone para que nosotros no podamos recibir lo que le pedimos a Dios. ¿Sí me entiende usted esto? O sea que hay un reino de maldad entre nosotros y Dios, para que lo que nosotros le pidamos a Dios no lo recibamos. Cuando Dios envía la respuesta, se topa con el príncipe, con un príncipe, pero no con un príncipe físico, sino que este príncipe, Pablo le llama en Efesios 2:2, el príncipe de la potestad del aire. ¿Se dan cuenta ustedes de esto? La importancia que es esto. Vean ustedes cómo existe ese mundo espiritual que se mueve, que está entre nosotros y Dios, y que es y se convierte en una oposición constante para que nosotros nos desalentemos. Jesús lo nombró el príncipe de las tinieblas. ¿Cómo está esto? Está dividido entre países, entre ciudades. Óigame bien, como lo podemos notar en esta porción de la Biblia. Está el príncipe de la potestad de la ciudad de San Francisco, de Los Ángeles, de Nueva York, de México. Cada una de esas ciudades tiene un príncipe que gobierna a otros, pero el príncipe de las tinieblas es Satanás, el que tiene todo un sistema organizado. Esto es algo precioso. Está dividido. Jesús dijo algo muy importante que nosotros tenemos que entender y darnos cuenta, que Él está perfectamente organizado. Está en la humanidad para dividir, para destruir, para dividir las iglesias, para dividir las familias, para dividir los países. Esa es su función. Él no puede hacer otra cosa. Él vino, dijo Jesús, a hurtar, matar y destruir, y lo presentó delante de todos sus creyentes. Él vino, dijo, a matar, a hurtar y destruir. Véanlo bien, conózcanlo, vean los efectos. Es bueno para dividir, es bueno para chismear, para dividirnos entre nosotros. Cuídense de él. Pero yo he venido, dijo Jesús,
para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hablando de dos ambientes en los que nosotros podemos desarrollarnos y tener el cuidado de que no se meta a nuestras vidas, porque nos va a destruir. Nos va a robar la fe, la confianza en Dios, nos va a dividir entre nosotros, va a ser destrucción y media, pero gracias a Dios que el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo gobierna, hay paz. Y estamos cada día más unidos a Jesús el Cristo, porque nos une la sangre de Jesús. El cuerpo de Cristo está formado por los creyentes, por los que forman parte de la iglesia de Cristo, y algo que está bien unido difícilmente puede ser dividido. Y eso es lo que Dios quiere hacer con su iglesia, que nosotros nos unamos al cuerpo místico de Cristo y que nada ni nadie nos aparte del cuerpo de Jesús, de la iglesia del cuerpo de Cristo. Así que vino a hurtar, matar y destruir. Conózcanlo, dense cuenta de esto, descúbranlo. Y antes de recibir su petición, Daniel inicia una guerra. ¿Y qué hizo este personaje, este príncipe Miguel que vino para derrotar al príncipe de la ciudad de Persia? ¿Y qué hizo? Pudo llegar hasta Daniel con 21 días de retraso. La pregunta aquí sería: ¿cuántos días de retraso puede haber entre tú y yo y lo que Dios quiere hacer con nosotros? Daniel, siendo un hombre de oración, esperó 21 días. Por eso es que la Biblia nos dice que no desmayemos, que confiemos en Dios, no desmayen, porque, óigame bien, a lo mejor la respuesta viene en camino, pero el príncipe de la ciudad de Linwood se está oponiendo a que usted la reciba, pero la respuesta ya viene. La sanidad para su cuerpo, la sanidad para su hermano, para su hermana, para sus hijos, para su familia, la salvación para su familia. La respuesta ya viene, no desmaye, siga confiando en Dios, porque Él va a venir a defendernos, a ponerlo en su lugar para que nosotros recibamos lo que le hemos pedido. Cuando el cristiano descubre lo que es la oración, ya sabe que es oposición, que es guerra encarnizada, que es una guerra violenta, una guerra diabólica. Entonces el cristiano va a aprender a llegar el día de la oración a orar en la mañana antes de salir al trabajo. Dejar de ser enanos espirituales para crecer en el espíritu, para que Dios pueda obrar en nosotros todos los días, para poder estar dentro de la voluntad de Dios, para que el Espíritu Santo reine, para que el Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros. En el capítulo 6 del libro de los Efesios y el versículo 10, vemos algo muy importante que el apóstol Pablo enseñó. Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque somos débiles. El espíritu tiene que fortalecerse con el poder de su fuerza, o sea, con el poder de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Cuando este poder está en nosotros, o sea, el poder de Satanás, ya no puede sobre los cristianos, porque ya ha sido quebrantado mediante la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Y qué es lo que hace cuando ve a Cristo en nosotros? Le tiene miedo. No a usted, sino al que vive en usted. Gloria a Dios. Después del que lo atacó y le dio la buena tunda en el capítulo 4 del libro de Mateos, en el monte de la tentación, ya nunca le entró de frente. Ya no lo hizo de frente, utilizó a Pedro
Y cuando lo vio Cristo, quítate de aquí, Satanás, me eres escándalo. Y dijo, ya me descubrió. ¿Y ahora qué es lo que hace Dios? ¿Qué hace cuando nosotros, óigame bien, cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestras vidas? Él lo va a identificar y va a decir, yo allí no me meto. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay un poder donde Dios está involucrado. Santo Señor. Qué precioso es esto. Por eso me encanta a mí la Biblia. ¿A usted le gusta la Biblia? A mí sí. Amén. Gloria a Dios. Por eso. ¿Sabe por qué? Porque el poder de Satanás ya no puede sobre los cristianos. Porque aprendemos a fortalecernos en Dios. Por eso es que cuando Cristo conquistó ese poder, o sea, fue Él quien conquistó para que el poder del pecado y de la muerte ya no reine en nosotros. En nosotros ya no reina el poder del pecado y la muerte. Nosotros hemos pasado de muerte a vida. Y vida en abundancia. Sin embargo, mientras vivamos en esta tierra, enfrentaremos con regularidad batallas contra el poder de la tentación. Pablo dice, saquen fuerzas del Señor porque ustedes no tienen ningunas. Tenemos que recargarnos, renovar nuestras fuerzas todos los días a través de la oración. Y el enemigo no va a poder con nosotros. No va a poder con nosotros. El enemigo es más fuerte y más sabio que nosotros, pero el que vive dentro de nosotros es más fuerte y más poderoso que él. Por eso necesitamos tener comunión constantemente, a diario, con él, para poder tener el poder de Dios en nuestras vidas. Y ese poder es el que nos da seguridad, confianza, fortaleza, el que nos da todo el poder que necesitemos para poder oponernos en contra de todas las fuerzas de Satanás. Y ninguna cosa les podrá dañar, dijo Jesús. Y nada les podrá dañar. Se va a levantar contra nosotros, va a querer destruirnos, va a querer echarnos a los leones, va a querer arruñarnos, acabarnos, destruirnos, pero el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Por eso somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Y se llama Cristo Jesús. A esa la gloria, la honra y el poder en esta tarde. Así que el diablo está enojado en contra de la iglesia. Nos quiere dividir. Todo nuestro poder viene a través de la oración. Orad sin cesar para que no entréis en tentación. Dios les bendiga en esta tarde preciosa. Gloria a Dios. Así que entendemos pues y nos damos cuenta que el Espíritu es el que nos ayuda. Romanos 8:26, en nuestra debilidad. Cristo en mí. Es Dios involucrado en todo lo que yo hago. Pónganse de pie para orar a Dios. Señor, te damos gracias